en YouTube he visto que se trata bastante un tema que me parece bastante interesante y que últimamente lo he estudiado bastante. Es el tema sobre un cierto y presunto matriarcado de antaño como primordial, como primero en la etapa de evolución, entre comillas, pues evolución de la humanidad. Pero siento que los videos que lo tratan siempre lo hacen con cierta nostalgia. Y esto se debe, a mi parecer, porque en ellos opera un modo de ver, ¿cierto? Una actitud frente a cómo debería ser lo social o cómo debería ser el mundo, cómo debería ser la política. Y me parece pues bien pues que se tenga su postura política y que se defienda y demás. Pero también me gustaría intentar observar este tema de la forma, bueno, más objetiva entre comillas, pero bueno, la forma que me es propia, por lo menos a mí. Bueno, este tema de este presunto matriarcado primitivo, el primero quien lo desarrolla con más vastedad es un señor llamado Bachofen, Johann Jakob Bachofen, que es un jurista, antropólogo, sociólogo, pero más que todo era un estudioso del derecho romano. Y lo que intenta en este libro llamado El matriarcado o matriarcado es precisamente defender la hipótesis de que existió en antaño un modo de entender lo social en donde la mujer ocupa un lugar de autoridad más relevante y donde está lo que él llama el derecho materno, que tiene que ver con una prioridad de la mujer a la hora de heredar sus bienes y también el poder. La idea es comentar un poquitico lo que este señor escribió y ver cómo se recibió ese trabajo. El camino pues que voy a tomar no va a ser antropológico para nada, o sea, no voy a basarme en hechos, ni en experiencias, ni en datos empíricos de pueblos o modos sociales que hayan existido o que existen actualmente, porque siento que este debate me excede completamente. Por ejemplo, se habla mucho de los Moshu o Mosu, no sé cómo se pronuncia, esta etnia china que presuntamente vive como en un paraíso feminista. También se habló incluso de los iroqueses, que fue de hecho el ejemplo que toma Engels, siguiendo a Morgan, como también un pueblo en donde opera todavía este presunto derecho materno de antaño. Pero cuando examino diferentes fuentes y diferentes estudios al respecto, resulta que no son ni tan feministas ni tampoco son ningún paraíso. También tienen sus roles de género, también tienen sus problemas y bueno, es que simplemente no voy a pasar por este lado, no voy a apelar a estudios de ningún tipo de científicos ni menos de lo que se dice por ahí, de videos de YouTube que se repiten unos a otros reafirmando el mismo relato que tiene un origen más político que informativo. Por eso este no va a ser el método que voy a seguir. Ni menos van a ser cuestiones ni biológicas ni psicológicas, porque aquí que se toca el tema de géneros, de sexos y demás, voy a intentar no patologizar ni a uno ni a otro, ni apelar a presuntos complejos de Edipo o complejos de Electra para argumentar un hecho social o material. No, ese no va a ser el camino que voy a tomar. No voy a partir de una predisposición psicológica o biológica, a pesar de que el Bachofen, que va a ser la persona pues que vamos a estudiar aquí, a exponer, sí que lo llega a hacer hasta cierto punto. Simplemente lo comentaré, pero no voy a pasar por aquí. El camino que voy a tomar va a ser el mismo camino prioritario que toma Bachofen, que va a ser el camino de los mitos, el rastro mitológico que han dejado estas primeras civilizaciones o primeras sociedades. Advierto que este camino también tiene sus problemas. El problema principal, creo yo, es que una cosa es el mito, otra cosa es las interpretaciones que le demos hoy a dicho mito. Y ya el mismo objetivo que tiene el mito es un problema ya de estos mitólogos. A mí lo que me interesa es la potencia que tiene el mito para crear categorías filosóficas, que de hecho creo que ya lo ha hecho. Por ejemplo, pensemos en Nietzsche, en el origen de la tragedia, que hace uso de lo dionisíaco y lo apolíneo. Esto lo vamos a ver incluso más adelante. Cómo el mito puede afectar y puede enriquecer la filosofía, o por lo menos dando y otorgando categorías. Yo voy a aclarar también cuál va a ser la interpretación que tengo del mito, lo iré haciendo a medida que vaya exponiendo, pero en un inicio simplemente voy a apelar a lo que dice Bachofen, voy a aceptar la postura del inicio pues que él toma.
Dice Bachofen refiriéndose al mito, por ejemplo: él es quien lleva en sí mismo los orígenes, y solamente él puede revelarlos. Sobre la mitología, Bachofen dice también: es la manifestación de la mentalidad originaria, como revelación histórica inmediata y por consiguiente como fuente histórica de la mayor autenticidad. El mito, por tanto, sería como un sistema ideológico, lo que hoy conocemos como ideología, en ese momento como mitología también, simplemente está narrado de forma metafórica. En los mitos están el sistema de principios y está contenido ese universo moral. Todo esto lo dice Bachofen. También llega a decir Bachofen, esto me parece interesante porque es semejante a muchos autores que yo ya he traído a este canal. Dice Bachofen: solo hay una poderosa palanca de toda civilización, la religión. Toda mejora, todo retorno de la existencia humana procede de un movimiento que se origina en esta región superior. Sin ella no se comprende ningún aspecto de la vida antigua. La época más primitiva sería un enigma impenetrable. Y advierto pues que es tanto esta fijación de Bachofen por el mito, que aquí lo que vamos a hacer es hablar de puros dioses griegos básicamente, porque también las referencias que va a tomar este autor van a ser aquellos pueblos que interactuaron con los griegos. Para este autor, el primer momento que ha vivido la humanidad, y para él esto es un canon, esto es un modelo que ha tenido toda la sociedad ha caminado por el mismo camino, es casi que un camino necesario comenzar por estos pasos que él va a indicar. El primer paso, la etapa más inicial, él la llama el hetairismo. Ese término lo saca de lo que son las hetairas o etaras, que eran como una especie de geishas, pero versión griegas, que eran como prostitutas que no se limitaban solo a ese aspecto sexual, incluso no era tan relevante. Para aquellas que sí eran plenamente prostitutas había un término que conocemos como pornoi, un término, pues una palabra familiar hoy en la contemporaneidad. Las hetairas eran mujeres que gozaban incluso de cierto grado. Pero por eso creo yo que este término quizás no sea el más acertado, el hetairismo. ¿Por qué? Porque Bachofen, refiriéndose a la mujer, dice: abandonada sin protección a los abusos del hombre, cansada por el deseo de aquel, experimenta el anhelo de unas condiciones ordenadas y una civilización más pura, a cuya presión el hombre no se somete de buen grado, obstinado en la consecuencia de su superior fuerza física. Mejor dicho, aquí el límite del acto humano lo indica la simple fuerza y la reacción que yo tenga a ella. Lo que yo deseo lo puedo conseguir si tengo la fuerza indicada para conseguirlo. Por tal motivo, las mujeres, como dice Bachofen, abandonadas sin protección a los abusos del hombre. El hombre saciaba sus deseos sexuales simplemente haciendo uso de su superioridad fuerza física. Bachofen dice que esta etapa primera, el hetairismo, es una fase telúrica, nómada y salvaje. Esta palabra telúrica va a tener mucho sentido más adelante. Guardémosla. Telúrica se refiere a tierra. También, será claramente una sexualidad completamente desordenada, una especie de poliamor extraño. Sería solo una poligamia más bien. Amor quizás no mucho. Ante este momento inicial se presenta una reacción violenta. Esta reacción violenta es dada por lo que Bachofen llama el amazonismo. Dice Bachofen: frente al hetairismo no se puede negar el significado del amazonismo para la mejora de la existencia femenina y de este modo de la humana. La amazona se presenta aquí como una enemiga entonces de esta fuerza masculina y enemiga también de una unión duradera. Esto va a tener relevancia en el futuro. La Amazonas estaría en oposición pues a estos impulsos más elementales de estos hombres de la etapa etaérica, de esta etapa inicial. Tenemos por tanto, para recordar, aquí nos vamos a llenar de puros términos griegos, ya advierto. La etapa etaérica y el amazonismo, ya aquí van dos. A la etapa etaérica le correspondía un modo de ser mujer que Bachofen identifica como
con Afrodita, un afroditismo al cual se regresará más adelante, y el amazonismo como este otro modo de ser mujer, en donde se enfrenta a un modo de ser hombre, que esto no lo dice Bachofen, pero sí, siguiendo a Bachofen, Julius Evola lo identifica con el titanismo. Me gusta que haya añadido Evola este arquetipo de la masculinidad, el titanismo. Evola dice, muy inferior, tanto por su naturaleza como por su inteligencia. Según Hesíodo, tras la primera edad, rechaza respetar a los dioses, se entrega a las fuerzas telúricas. Al final de su ciclo, se convertiría, según Hesíodo, en la raza de los demonios subterráneos. Preludia así a una generación ulterior, mortal, caracterizada solo por la tenacidad, la fuerza material, un gusto salvaje por la violencia, la guerra y el poder astuto. Me gusta esta categoría, titanismo, porque describe precisamente al hombre, a este hombre abusador, mejor dicho, esta masculinidad tóxica, como dirían hoy en día. Ya había dicho que lo telúrico tiene que ver con la tierra. La tierra tiene que ver con lo más elemental, con la naturaleza misma, con los impulsos, como había dicho, más salvajes y elementales. No solo en tanto a lo violento, sino también en tanto a lo erótico. Por eso tanto este afroditismo etárico haría parte de lo telúrico, y este titanismo que propone Evola también. Pero el amazonismo, curiosamente, tiende a ser hasta cierto punto uranio. Lo uranio tiene que ver con el cielo, ¿cierto? Con Urano, con el dios del cielo. Y es porque tiene una relación con la luna, dice Bachofen. Bachofen dice aquí literalmente: envilecida por el abuso del hombre, la mujer siente primero el anhelo de una posición más segura y una existencia más pura, el sentimiento de la afrenta sufrida, el furor de la desesperación, la llena de la resistencia armada, y la elevan a aquella grandeza guerrera que, mientras parece traspasar las fronteras de la feminidad, arraiga solamente en la necesidad de elevación. La cuestión de elevarse, de ascender, es propio de lo uranio del cielo, que está muy arriba, ¿cierto? O infinitamente arriba, se podría creer en este contexto más primordial de la civilización. Entonces, estas primeras organizaciones humanas, dadas por la fuerza y por la reacción de la fuerza, estas primeras mujeres que se organizan casi que por una sororidad, ¿no?, contra el abuso del hombre. También aparece otra forma en que la mujer puede someter al hombre, no solamente por la fuerza física. Y eso me parece bastante interesante lo que dice Bachofen. Y literalmente dice Bachofen de esta manera: la elevación de la mujer sobre el hombre provoca así nuestro asombro, al oponerse a la relación de fuerza física entre los sexos. La ley de la naturaleza transmite al más fuerte el cetro del poder. Le es arrebatado por manos más débiles, y entonces deben haber estado activos otros aspectos de la naturaleza humana y haber ejercido su influjo sobre poderes más profundos. ¿Cuáles aspectos son los relevantes aquí para que este cetro pase de unas manos a otras? Bueno, yo considero que son dos, según Bachofen pues también. El primero, dice Bachofen: por todas partes se manifiesta la tendencia de la mujer a la extensión continua de su influencia religiosa. Lo mismo que en tantas ocasiones la primera manifestación de la divinidad fue confiada a las mujeres, ellas han tomado la parte más activa, con frecuencia militante, algunas veces mediante la fuerza del atractivo sexual, en la difusión de la mayoría de las religiones. Mejor dicho, las mujeres para Bachofen tienen una capacidad más potente para la fe, para ser sacerdotisas y para expandir la religión y la misma fe. La mujer opone a la superior fuerza física del hombre el poderoso influjo de su consagración religiosa, al principio de la fuerza el de la paz, a la hostilidad sangrienta la reconciliación, al odio el amor. Ya estamos aquí viendo las palabritas que también se usan mucho cuando se hablan de este anhelado estado matriarcal, que todavía no hemos llegado aquí, todavía apenas estamos exponiendo cómo se dio.
Otra manera en la que se eleva la mujer y toma el poder es por medio del afecto más íntimo que tiene esta con su descendencia, con los hijos. Dice Bachofen: en los cuidados del feto, la mujer aprende antes que el hombre a extender su amante cuidado hacia otro ser sobre los límites de su propio yo, y a dirigir todo el ingenio que posee su espíritu a la conservación y embellecimiento del ser ajeno. De ella parte ahora toda herencia de civilización, todo beneficio de la vida, toda devoción, todo cuidado y todo duelo por los muertos. Y ya llegaríamos entonces a lo que viene siendo el matriarcado, este sistema en donde prima el derecho materno. La diosa característica sería Demeter, que es la diosa de la agricultura. Y no es gratuito que sea la diosa de la agricultura, porque también hay una relación con la agricultura y la mujer. Una relación con la tierra, con lo telúrico, y con la mujer. La tierra como fuente de fertilidad y la mujer también como fuente de fertilidad. Aquí también se habla de un cierto desconocimiento que probablemente se haya tenido respecto al aporte masculino en la procreación. Esto va a ser puesto en duda en el futuro. Simplemente lo dejo aquí para considerar, como si la mujer, tanto como la tierra, tuvieran esa capacidad vital de dar vida, de crear tanto seres humanos como plantas, como alimentos y etcétera. Tanto que se decía que la mujer era una imagen de la misma tierra, por ese motivo también su fuerza religiosa. Demeter aparece como una modulación de una diosa telúrica, o más bien la misma tierra, que es Gea. Ya Demeter tiene que ver con una técnica, que es la técnica de la agricultura. Esto también va a ser relevante, que cuando aparecen nuevas técnicas, por lo general también aparecen cosmovisiones o dioses nuevos, o un dios le gana a otro, aparece pues un evento también en lo mítico. En esta etapa del demetrismo, podríamos decir, o este matriarcado, o este derecho matrilineal, o este derecho materno, aparece ya entonces una disciplina sexual. Es el primer impulso civilizatorio, y Bachofen la verdad tiene palabras muy bonitas para referirse a este momento. Pues ya hemos visto varias. Lo identifica con este amor tan intuitivo, este amor de madre, con el cariño, con la piedad y demás. Finalmente Bachofen celebrará, y con gusto lo hará, respecto al patriarcado final. Pero no nos apresuremos. ¿Cuál va a ser el problema entonces de esta etapa demétrica, de este matriarcado? Principalmente será una contradicción interna. Lo voy a intentar explicar. Bachofen dice: el principio demétrico aparece como un perjuicio para uno opuesto originario, y el matrimonio como violación de un mandamiento religioso. Es cierto, es curioso, porque es que el matrimonio aparece precisamente para controlar ese desorden sexual que estaba a favor de esta fuerza titánica elemental del hombre tóxico, llamémoslo así. Aparece precisamente esta regulación sexual para controlar ese problema natural. El problema es que, como es la misma naturaleza la que le confiere poder a la mujer, controlarla se vuelve paradójico. Dice Bachofen: la mujer no fue dotada por naturaleza con todos sus atractivos sobre los que domina para marchitarse en los brazos de un único hombre. La ley de la materia rechaza toda limitación, odia toda traba y considera aquella exclusividad como un pecado contra su divinidad. Esto me parece tan actual. Por eso esta oposición que empieza a ocurrir hacia la monogamia, que viene siendo ese control sexual. La naturaleza no quiere ser controlada, y la mujer no es gratuitamente atractiva sexualmente. Ha sido la naturaleza que le confirió esa cualidad, ese poder. Entonces aquí la monogamia empieza a ser un problema. Es curioso porque aquí es cuando decía que sí que puede caer Bachofen en cierto psicologismo o cierto biologicismo, porque entiende este estado matriarcal como con cierta inestabilidad, una inestabilidad no solo análoga a lo que viene siendo, por ejemplo, la luna. Otra relación pues que tienen las mujeres con la luna también respecto a la menstruación, que la luna pues cambia, la luna será llena, será menguante, etcétera.
igual que la mujer tiene sus cambios en el mes, igual que la tierra tiene sus cambios en su fertilidad, en lo que viene siendo las estaciones del año. Hay como una inestabilidad en ese caso. Obviamente esto es una cuestión análoga. Aquí yo no voy a meterme a reparar si existe en la mujer inestabilidad psicológica o no. Eso pues no es asunto de este video. Solo dejar claro que Bachofen sí pasa un poco por ahí. De hecho, dirá que como la luna aparece esta faceta demetríaca de la mujer, pero también aparece esta otra, nuevamente la mujer etáirica de esta primera etapa, que es la Afrodita. Para entender esta relación se necesita añadir aquí otro arquetipo de lo masculino, que es Dionisios. Dionisios para Bachofen se presenta como un aliado de la tendencia etáirica. Dice Bachofen: descansa esencialmente sobre la ley afrodítica de la emancipación carnal. Esto es como tan actual. Yo estoy pensando constantemente en el feminismo actual. Si bien hay como quizás cierto feminismo amazónico, digamos muy hostil, muy violento, hay otro más afrodítico, incluso también otro más demetriaco. Si no lo saben, Afrodita es la diosa de este amor erótico, de la sensualidad, etc. Mientras que Dionisio es el dios del éxtasis, el dios del vino, el dios de la fiesta, el dios de la euforia, el dios como del desenfreno. También es un dios con cierto vigor, también se identifica de cierta forma con la fertilidad. Sería un dios también telúrico, un dios más propio de la tierra. También hay otra faceta de Dionisio un tanto oscura, también es un dios violento en muchos casos, también se le relaciona con los muertos, también es un dios que se relaciona con sacrificios de niños. Aquí estoy siguiendo un texto de un señor llamado Walter Otto, un libro llamado Dionisio, de este señor llamado Walter Otto. Es un dios en donde también aparecen historias donde las mujeres, porque lo siguen muchas mujeres, las llamadas bacantes o ménades, y bueno, también como muy sacrificadoras de niños. También me parece muy feminista, la verdad. También aparece como un dios bastante descuartizador. Descuartiza tanto a un señor llamado Penteo, que era como el rey de Tebas, a Licurgo, a Orfeo, que también es un personaje bastante importante, y a las hijas de Minias, que eran unas mujeres que no querían ser seducidas por Dionisio y terminan siendo sacrificadas por las bacantes, que son las mujeres que siguen a Dionisio. Así siempre son las mujeres que siguen a este dios las que terminan haciendo estos actos tan sanguinarios. Tanto que Walter Otto recupera esta frase interesante de Heráclito. Dice Walter Otto: aquí, dice Heráclito, expresamente, para el que brinca furioso, Hades y Dionisio son la misma cosa. Hades, el dios del inframundo, este dios oscuro. Pero bueno, aquí regresando a Bachofen, dice Bachofen: el dios, doblemente seductor por la asociación del esplendor físico y metafísico, debió encontrar en todas partes una acogida tanto más amistosa para arrastrar tan irresistiblemente al sexo femenino a su culto. En un rápido cambio, la ginecocracia estrictamente amazónica pasó de la firme oposición al nuevo dios a la entrega igualmente firme al mismo. Las mujeres guerreras, anteriormente luchando con Dionisio, aparece ahora como su irresistible grupo de heroínas y muestran en la rápida sucesión de los extremos cuánto le cuesta a la naturaleza femenina en todas las épocas mantenerse en un justo medio. Dionisios aparece entonces como un enemigo de la civilización, de este primer impulso civilizatorio dado por este demetrismo, y también como un primer impulso patriarcal, pero patriarcal en un sentido telúrico, nuevamente desde la tierra, de las pasiones elementales y demás, que no implica pues ningún tipo de ascenso, sino una especie de éxtasis que acaba con la jerarquía ya previamente construida y nos regresa entonces a una especie de igualitarismo y de libertad, que para Bachofen va a ser negativa completamente, porque es un regreso al etairismo, a esa etapa primera, a la etapa protoafrodítica, como también la suele denominar. Dice Bachofen: ha solucionado todas las trabas, abolido las diferencias y, dirigiendo el espíritu de los pueblos a la materia y el embellecimiento de la existencia corporal, reducido la vida a las leyes de la materia. También suele calificar este ionicismo como un paso a la democracia,
pero lo dice de mala manera, pues ya después voy a matizar esto. Dice también Bachofen: la religión dionisíaca es al mismo tiempo la apoteosis del placer afrodítico y de la fraternidad general, y por lo tanto querida por las categorías serviles y favorecida especialmente por los tiranos, en interés de su dominación fecunda sobre el desarrollo democrático. Yo siento que aquí es que está teniendo en mente a Platón Bachofen, porque la democracia se entiende como un paso previo a la tiranía. Después de la democracia llega la tiranía. Esto lo afirma pues Platón en La República, y yo de esto hablé en el último video también. Entonces hay un círculo vicioso simplemente en el dionicismo. Aparece Dionisio a regresarnos a esa etapa previa, a la etapa previa del etairismo, ya sea que para solucionarse aparezca una especie de dictadura amazónica o una dictadura titánica. La solución vendría siendo el patriarcado, pues, para Bachofen, que obviamente se puede cuestionar, pero lo voy a explicar. La siguiente etapa, por tanto, ya la domina Apolo. Apolo sería el defensor del derecho paterno. Apolo es el dios del orden, la paz, la armonía, el del sol, el de las artes, etcétera. Va a ser hijo pues de Zeus y va a hacer la voluntad de Zeus. Eso es importante, porque a diferencia, por ejemplo, de un Prometeo, que es un titán que se va en contra de Zeus y le ofrece a los hombres cosas sin contemplar el intelecto, sin contemplar la ley del dios actualmente gobernante, que es Zeus. Apolo sí que va a ser un fiel seguidor pues de su padre. Ya vimos aquí dos categorías usadas por la filosofía, tanto Dionisio como Apolo. ¿Y qué dice Bachofen respecto a este momento apolíneo de la civilización? Dice Bachofen: en el realzamiento de la paternidad está el abandono del espíritu a los fenómenos de la naturaleza, en su victoriosa ejecución una elevación de la existencia humana por encima de la ley de la vida material. El principio de la maternidad es común a todas las esferas de la creación telúrica, y así el hombre, mediante la preponderancia que le concede a la potencia engendradora, sale de aquella unión y se da cuenta de su elevada tarea. Ya no es la ley material la que domina, la ley material, la ley pues más primordial, la ley pues obvia del niño que sale de la madre, que se encuentra pues entonces esa relación casi que consanguínea de aquel sujeto que sale de otro. Aquí ya hay una aceptación, hay lo que Bachofen también denomina como una adopción casi que artificiosa, porque no es obvia la tarea del padre en la reproducción. Pues actualmente sí nos parece súper obvio, pero en un mundo donde no existe monogamia, por ejemplo, y donde todos se comen con todos, donde hay, digamos, esta poligamia, no siempre se sabe de quién es el hijo, o si realmente sale de un padre o es producto de la tierra por medio de su imagen humana, que vendría siendo la mujer. Dice Bachofen: la íntima relación del niño con el padre, la abnegación del niño para con su progenitor, exige un grado de desarrollo moral más alto que el amor materno. Por lo que ya expliqué, el amor materno pues lo considera más intuitivo. En este caso sí que debe haber una especie de imperativo, de deber con quién, ¿cierto? Porque tengo un deber respecto a alguien tan vulnerable como un niño. Esa sería lo que le preguntaría a Bachofen, y es precisamente porque hemos cruzado una barrera moral superior. Yo entiendo esto muy a la par de como entiendo a Levi Strauss, este antropólogo estructuralista que entiende este paso a la cultura como esta ley que se hace en contra de la endogamia, una ley en la cual ya hay un límite a la sexualidad, en la cual los padres ya no se comen a sus hijas o los hermanos a sus hijas, sino que ya se exige pues que haya una regulación pues o un cierto orden pues en esta actividad sexual, donde se impone pues esta ley de la exogamia. Pues, la cuestión es esto, que es una ley sobre la naturaleza. Por eso Bachofen también entiende este paso hacia una especie de trascendencia, a una mejoría, a una ley que se le impone a la naturaleza para perfeccionarla. Pero ¿de dónde viene esa ley? Vendría de Apolo, que es el sol, ¿cierto? Es un dios completamente uranio.
y bueno, y Apolo que sigue pues a Zeus, que es el rey pues de los dioses. Ya la ley no viene de la tierra, de la materia, ya no son los instintos de la materia las que determinan la ley, sino que ahora es una ley que viene de arriba y que invita precisamente al ascenso, a la mejora. Constantemente Bachofen habla de que se ha cambiado la ley material por la ley espiritual, porque entiende que el aporte del hombre no es plenamente material, el aporte del hombre en el acto sexual, sino que casi que es espiritual por medio pues del semen. Y bueno, aquí también hay una cuestión, yo diría que muy aristotélica, que se entiende pues que el hombre aporta la forma, mientras que la mujer aporta la materia está sometida al devenir, mientras que la forma básicamente es el alma del individuo y demás. Bueno, esto es discutible. Dice Bachofen: con la tierra se identifica la noche, que se concibe como citónica, telúrica y maternal. Se pone en una especial relación con la mujer y es equiparada con el cetro más antiguo. Frente a ella, el sol alza la vista hacia la consideración de la magnificencia del poder masculino. El astro diurno lleva a la victoria la idea de la paternidad. Nuevamente siento que Bachofen sigue pensando en Platón. De hecho lo cita en ese texto, en este libro del matriarcado. Lo cita precisamente en la República, que Platón llega a decir que deberíamos confiarle a Apolo las leyes de la ciudad. Aquí voy a poner la cita en pantalla, pero yo creo que algo más relevante es cuando Platón habla del bien como aquel objeto pues de estudio de los gobernantes que deberían ser los filósofos. El bien hace una analogía incluso con el sol, siendo el sol aquello que hace sensible, que hace visible lo que es visible. El bien haría inteligible lo que es inteligible, ¿cierto? Es el fundamento de las ideas. Y bueno, del bien es que salen los modelos que vienen siendo los deber ser de las cosas, el deber ser del hombre que se va a construir. Por eso ya proviene desde arriba, desde lo alto, esa idea de bien como tan trascendental con la cual vamos a construir entonces la sociedad, por medio de una tecnificación de lo social, por medio de la ley que sometemos entonces a la naturaleza, y la naturaleza como los impulsos sexuales, etc. Sacamos, mejor dicho, a Dionisio, que es el que nos entrega al éxtasis. Hay un mito que quizás sea el más importante para entender pues este paso del derecho materno al derecho paterno. Es un mito de Esquilo, llamada la Orestiada, donde Orestes asesina a su madre, pero como venganza de la muerte de su padre, Agamenón. Y se realiza entonces un juicio en donde se disputan Apolo, enviado por Zeus, contra las Erinias, que eran unas diosas como de la venganza, unas entidades pues no muy queridas por Zeus. Bueno, las Erinias lo que quieren es directamente matar a Orestes por haber asesinado a su madre. Están en contra pues de Orestes y de ese acto que para Bachofen era considerado como algo no permitido de ninguna manera. Dice Bachofen: es cierto que de todos los muertos se dice que son buenos, pero todo esto adquiere un significado especialísimo en el caso de la madre, porque ya durante la vida ella es una imagen de la madre tierra, a la que representa entre criaturas mortales. ¿Cierto? La madre tiene, por lo tanto, aquí un valor ontológico superior, porque representa, como dice Bachofen, a la madre tierra, como a esta creadora de vida, por tanto es sagrada. Apolo, para defender a Orestes, dice: no es la madre la engendradora del que es llamado su hijo, sino la nodriza del germen en ella sembrado. El que engendra es el hombre, ella como una extranjera para un extraño salvaguarda el retoño. Y aquí yo creo que exagera pues bastante Apolo en menospreciar el trabajo de la madre en el acto pues de la procreación. Pero bueno, Atenea, que también estaba presente y que también es defensora del derecho paterno, se pone como ejemplo diciendo que vea, yo soy precisamente un dios que no ha sido engendrada de una madre sino de un padre. Ella sale directamente de la cabeza de Zeus. Bueno, aquí no se nombra pues que Zeus se había tragado a la madre de Atenea, que era Metis, y que estaba embarazada, y que después sale directamente del padre, pero porque Metis estaba dentro de Zeus. Bueno, aquí como que se ignora pues a Metis, pero el punto es que Atenea
que es puro espíritu, incluso dirá. Cita a Esquilo diciendo que del mismo modo en que la palabra sale de la boca, sale Atenea de la cabeza de Zeus, sin ningún tipo pues de materia, entendiendo pues que la materia le pertenece a esta participación femenina. Bachofen dice: el derecho materno cede ante el derecho del Estado, el jus naturale cede ante el jus civile. La madre acusadora representa al derecho material de la sangre, el hombre las superiores exigencias de la patria. Y aquí aparece pues entonces el nacimiento del Estado. Nace del Estado, ¿para qué? Para que se imponga Apolo ante Dionisio, porque Dionisio ofrece algo mejor que Apolo a primera vista. Apolo sí ofrece un ascenso por medio de seguir pues las leyes del orden, las leyes de Zeus, pero Dionisio ofrece un éxtasis, ofrece, digamos, mejores sensaciones. Se crea el Estado para que se vuelva imperativo y para que se vuelva exigente las leyes pues, de Apolo. Se fija la ley apolínea por medio del derecho romano. La humanidad debe la duradera garantía de la paternidad a la idea estatal romana, que le proporcionó una severa forma jurídica y una consecuente ejecución en todos los campos de la existencia, toda la vida fundada sobre ella, y su total independencia de la decadencia de la religión, supo apartarla del influjo de costumbres corruptoras y de la recaída del espíritu del pueblo en concepciones inecocráticas. Esta corrupción de la religión es por la presencia de Dionisio. Y bueno, y aquí termino haciendo pues un resumen muy breve de lo que es Bachofen y su teoría. Y bueno, voy a intentar aquí también comentar unas perspectivas muy brevemente de izquierda respecto a lo ya mencionado. Bueno, lo que más se conoce es el texto hecho por Engels llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Lo que hace Engels es apropiarse, continuar más bien, lo que ya había hecho un antropólogo llamado Lewis Henry Morgan, quien toma muchas cosas de Bachofen, precisamente este estado primero matriarcal. Engels hace otra historia, pero ya intentando meter la cuestión de, la perspectiva marxista, mejor dicho, en lo ya visto, y eliminando pues tanta mitología y demás. Bueno, las etapas serían tres: el salvajismo, que vendría siendo pues un matrimonio por grupos y también matriarcal; la barbarie, donde ya nos estamos, ya hay una cierta regulación sexual, una cierta monogamia, que no tan fuerte como la que vendrá después, pero también sigue habiendo un derecho materno. Bueno, esto yo creo que se identifica con el demetrismo antes mencionado. Y también importante señalar que aquí ya empieza a existir también roles de género o trabajos diferenciados por género, lo cual va a ser relevante ya después de que pase a la etapa de la civilización, en donde ya se pasa al patriarcado y donde se crea pues el Estado. Y esto ocurre por la acumulación de la riqueza. Como ya había una previa distribución de trabajos, los hombres hacían cargos del pastoreo, pues entre otras cosas, y el pastoreo empezó a dar ganancias superiores. Ya los hombres, como propietarios de esas ganancias, se vieron con el problema de la herencia, y ahí sí que necesitaron ellos hacerse cargo de la cuestión familiar, controlar a la mujer, controlar la procreación, precisamente para garantizar un heredero que continúe sosteniendo pues esta riqueza, esta acumulación de riqueza. La mujer queda entonces convertida en una sirvienta, mejor dicho, para Engels. Y bueno, ya se pasa a esa patrilinealidad o patrifocalismo, como quieran pues llamarle, al patriarcado pues que hoy llamamos. Y el Estado aparece ya para legitimar esta propiedad y para mantener esta postura, para mantener esta jerarquía del hombre ante la mujer. Hay muy similar a Bachofen, porque a la final el Estado también aparece como para cristalizar lo que estaba ya en la religión, pero que se veía en potencia de ser corruptible por este dionicismo. Yo diría que la diferencia radica en que Engels hace más énfasis en esta acumulación originaria, en donde el hombre se ve beneficiado ante la mujer, mientras que Bachofen por el contrario hace énfasis en una especie de
superioridad moral por la que avanza la humanidad en el momento en el que un individuo reconoce a otro mucho más vulnerable y débil y se encarga de él. Bachofen ve más el acto de la paternidad, de esa adopción, lo ve como un acto moral, aunque obviamente también hay que decir que habrán intereses al respecto. No será tampoco tan gratuito que ese reconocimiento se haga, y sobre esto es donde Engels hace pues mucho más énfasis. También importante señalar la cuestión de la propiedad privada como resultado también de ese ascenso que promete lo uranio, así como Zeus por medio de lo que conocemos como la titanomaquia acaba con estas primeras fuerzas más elementales, estas fuerzas titánicas a estos titanes y los somete a orden, los somete a su ley olímpica. Nosotros hacemos lo mismo pero con la naturaleza, la sometemos por medio de la técnica a una ley que en los mitos tendrá un origen divino, un origen pues de algún dios. Y el resultado de este refinamiento técnico se verá por medio pues de esta acumulación mayor de producción. Y no va a ser un resultado, no va a ser una recompensa para todo mundo, será la recompensa para aquel quien se ha perfeccionado a sí mismo para desarrollar precisamente estas artes, como como las artes de la ganadería, del pastoreo, por ejemplo, o incluso, ¿por qué no?, el arte de la guerra. Y eso no implica que el poder por sí mismo, por ser poder, es bueno. Por eso hay que diferenciar entre ese fuego dado por un Zeus o alumbrado por un Apolo, siendo él el sol, versus este fuego robado por Prometeo, ¿cierto? El fuego por sí mismo no implica superioridad, sino que tiene que seguir pues una norma, una ley aquí simbolizada por Zeus. Otra diferencia importante es que Bachofen se basa y estudia principalmente lo que es la religión. Engels no tiene necesidad porque se está parando sobre los estudios de este Lewis Henry Morgan, quien ya es un antropólogo y ya presuntamente incluso encontró a los iroqueses, que vendría siendo como esta evidencia pues de lo que Bachofen ya estaba proponiendo, una evidencia pues que, como dije al comienzo de este video, es cuestionable y es debatible. Pero Engels no es que hable mucho pues de religión, la verdad. Él encuentra, al estilo pues muy marxista, intenta buscar las causas materiales de ese cambio que se dio del derecho materno al derecho paterno. Otra persona de izquierdas también, y que me gusta porque recupera este camino religioso, o así sea pues por un momento, este camino religioso que ya había sugerido Bachofen, es Erich Fromm en su libro El arte de amar. En una parte se dedica a hablar de la cuestión de Dios en este libro. Hará una breve historiografía, o más bien una breve historia del cambio que ha tenido la idea de Dios, hasta llegar al momento en el que Dios se hace antropomorfo. En este momento Dios tiene dos opciones, o ser hombre o ser mujer. Cuando es mujer, este Dios es análogo a la madre, y como el texto pues habla del amor, lo identifica con este amor de madre que lo describe como incondicional. Dice Erich Fromm: el amor de madre es incondicional y también omniprotector y envolvente. Como es incondicional, tampoco puede controlarse o adquirirse. Su presencia da a la persona amada una sensación de dicha. Su ausencia produce un sentimiento de abandono y profunda desesperación. También dice: todos los hombres son iguales, porque todos son hijos de una madre, porque todos son hijos de la madre tierra. Nuevamente reitera lo que Bachofen ya había propuesto, esta idea de la madre como tierra, la idea de que todos somos hijos de la misma madre, y en cuanto todos somos hijos de la misma madre, que es la tierra, todos seríamos entonces iguales. En cuanto hijos de esa tierra que nos ama incondicionalmente. Erich Fromm dice aquí: en el comienzo de la historia humana, el hombre, si bien expulsado de la unidad original con la naturaleza, se aferra todavía a esos lazos primarios. Encuentra seguridad regresando o aferrándose a esos vínculos primitivos. Y esta cita, bueno, la recuperé porque me parece que esto se me asemeja mucho a algo que yo ya había comentado una vez acerca de Bataille, que tiene que ver, Erich Fromm lo llama como luchar contra esta separidad.
separatidad, ¿cierto? Nos hemos separado, mejor dicho, de ese vínculo pues con la naturaleza. La idea es regresar como a ese amor originario, como si en el mundo pues existiera ese principio unificador que en parte se me asemeja a esta idea de fundirnos nuevamente con la tierra, con la naturaleza, fundirnos con el todo. Y siento yo que aquí se filtra un poco de dionicismo. Estas experiencias dionisíacas en donde el principio de individualidad se va perdiendo y uno se hace partícipe pues de una especie de voluntad colectiva o de esta gran voluntad de la naturaleza. Aquí ya uno no está pensando en sí mismo como individuo, sino que uno ya se ha unido a esta naturaleza, ya ha logrado superar esa separatidad de la que habla pues bastante Erich Fromm. Pero bueno, esto es un tema que quizás toque con más profundidad más adelante o en otro video. Igual ya lo traté en un video que hice acerca de Bataille, que siento yo que se relaciona bastante. Además por esta perspectiva telúrica que propone Erich Fromm. Aquí apostando por estos dioses madre más que por el dios padre. Que si bien la madre tiene un amor materno incondicional, como decía, el padre lo tendría entonces condicional. El amor del padre ya depende de que uno sea bueno o sea obediente o cumpla pues con los mandatos de este padre, de este Dios Padre. Erich Fromm dice: la naturaleza del amor del padre le hace tener exigencias, establecer principios y leyes, y a que su amor al hijo dependa de la obediencia de éste a sus demandas. Prefiere al hijo que más se le asemeja, al más obediente y capacitado para sucederle, como heredero de todas sus posesiones. El padre le exige entonces al hijo, le demanda al hijo ciertas cosas. Bueno, al principio identifica este amor del padre con el cristianismo, el Dios cristiano como un padre, el cual exige una obediencia, nos mandó unas leyes que debemos cumplir y ya después nos manda un modelo que debemos imitar. Un modelo que a la final se identificaría con él mismo, pues es el mismo Dios, sería Cristo. Y bueno, Cristo invita a que lo sigamos, a que hagamos lo que Él hace y a que lo imitemos. Bueno, él se pelea con esta idea. A Erich Fromm no le gusta la noción de Dios Padre, intenta como consensuar un poco aquí con el cristianismo. Yo tengo entendido pues que él es ateo, entonces no tendría por qué, podría más bien hacer una contraapologética, pero de hecho lo que hace es defender esta teología negativa muy exagerada, o sea, esta teología que pretende más bien hallar en Dios lo que no es, y empieza a descartar estos atributos que se le predican a Dios. Todos estos nombres que se le dan a Dios los empieza a negar, por ejemplo este de Dios Padre. Erich Fromm diría que no, pues Dios no sería ningún padre, Dios no tendría nada que ver con eso. Más fácil lo relaciona con estas religiones o estas cosmovisiones orientales, con el budismo o el taoísmo. No voy a tampoco a ondear mucho en esto. A mí lo que me interesa, lo que me gustó fue esta comparación que hizo entre un amor incondicional y otro condicional. Uno que pide obediencia y exige cosas y otro que no. La diferencia también es que en uno hay una presunta igualdad, en el incondicional, en el amor de la madre, y en el otro sí implica una cierta jerarquía, un cierto ascenso, o una cierta diferenciación pues, de los individuos. No todos seríamos iguales en esta concepción más paternal de un amor pues, de un Dios Padre. Y bueno, otras perspectivas más de algún cierto feminismo también muy esencialista. Por ejemplo, aquí voy a poner unos cuantos textos como Sara Morans, Marija Gimbutas y María Encarna Sanauja. Bueno, nombres complicados, Sanauja. Bueno, lo interesante de esto es que se vuelve a preguntarse sobre lo que viene siendo el matriarcado. Interesante también preguntarle a las actuales feministas qué opinan sobre, o bueno, qué creen que es el matriarcado, sería la pregunta. ¿Qué es el matriarcado como contraposición pues al patriarcado? Que es una palabra que se utiliza tanto que yo siento que se va gastando y se va difuminando su significado. Entonces muy probablemente también encontremos muchos significados muy variados y diferenciados sobre lo que es un matriarcado.
Bueno, regresando sobre este término, se podría distinguir quizás dos posturas fuertes. En una vendría siendo básicamente el patriarcado tal cual, pero con un cambio de soberanía. Simplemente quite al hombre y ponga a la mujer. Una familia quizás incluso tradicional, pero ya la que manda es la mujer. Y la que sale a trabajar será la mujer y etcétera. Es como quizás una manera un poco más simple de entenderlo y quizás muy facilona. Pero estas feministas proponen, atendiendo incluso a Bachofen, atendiendo a estas investigaciones y a esta tesis pues, de este matriarcado de Bachofen, proponen otra manera de entender. Lo llamarían o gilanía o matrismo, para diferenciarlo pues, a esta primera concepción. Y tendría ya entonces que ver ya con un cambio en la constitución de lo que viene siendo esa estructura familiar. ¿Cierto? Ya la mujer no ejerce una coacción, ese sería como el principio, porque entienden, por eso digo que es un feminismo muy esencialista, entienden como propio del hombre la coacción y lo propio de la mujer sería entonces el amor. Por ese motivo la mujer no podría encabezar un sistema en el cual la coacción sea necesario. La mujer sería simplemente como habíamos visto con Bachofen, a mi parecer, como esta especie de sacerdotisa que de alguna forma, sin necesidad de usar la fuerza, le toma el cetro al que naturalmente, entre comillas, es más fuerte. Y bueno, por medio pues, de este amor fraterno, del todos somos iguales, todos somos hermanos. También estas feministas reafirman por lo general esta superioridad moral de las mujeres y que tiene que ver precisamente con esta relación que existe entre madres e hijos. Dice por ejemplo María Encarna Sarauja: las madres no ejercerían un poder coercitivo como grupo, ya que de ellas provienen tanto los hombres como las mujeres. Hijos e hijas se han gestado exclusivamente en sus cuerpos. Es lógico que las madres, dadoras de vida en los dos sexos, gestionen la misma con igualdad, generosidad y equidad para ambos. Y esto es muy curioso porque se promete cierta igualdad entre sexos, pero solo si la madre ostenta pues esta soberanía, o más bien esta autoridad que no requiere coacción. Y es tanta esta diferencia que se hace sobre la manera de actuar de las mujeres en la autoridad, con el amor, versus la del hombre con la guerra. Tanto que fueron estos pueblos patriarcales que trajeron el sistema patriarcal a la par que trajeron la guerra. Esta sería la tesis de Marija Gimbuta. Entiende pues que había una vieja Europa matriarcal, sosteniendo pues esta teoría como Bachofen, pero a diferencia de Bachofen, que él creía que lo que él estaba explicando era propio de todas las culturas, por lo tanto el cambio que se da es un cambio interno en ellas mismas. Marija Gimbuta lo que dice es que otros pueblos, dice que en el sur de Rusia desarrollaron fue otro tipo de técnicas, ya no solo sobre agricultura, sino sobre la doma de caballos o la metalurgia, técnicas pues propias de la guerra. Y bueno, la interacción entre estos dos pueblos trajeron pues este cambio. Campbell, que es otro mitólogo bastante importante en Estados Unidos, también continúa con esta idea. La idea de que fue una guerra, el contacto entre dos modos de ser, entre dos modos de pueblos, los que crearon pues estas mitologías, estos cambios pues mitológicos, en donde las diosas matriarcales telúricas fueron reemplazadas pues por un combo de dioses uranios. Campbell dice así: en los más antiguos mitos y ritos de la madre, tanto los aspectos luminosos como los oscuros de esa mezcla de ambos que es la vida habían sido honrados por igual, mientras que en los posteriores mitos patriarcales, orientados hacia el varón, todo lo que es bueno y noble se atribuía a los nuevos y heroicos dioses dominantes, dejando a los poderes naturales nativos solo el carácter de oscuridad, al que ahora se añadiría también un juicio moral negativo. Y para argumentar esta tesis, él cuenta bastante detalladamente los mitos, tanto por ejemplo de Zeus contra Tifón, donde Tifón pues es un hijo, un gigante de la madre Gea, pero mejor dicho,
los dioses griegos contra los titanes griegos. Esa fue la guerra que explica mitológicamente este paso que narra Campbell de un originario grupo social matriarcal que se encuentra con uno patriarcal. En Babilonia también está una historia narrada que sería la de Marduk contra Tiamat. El malo siempre va a ser pues el dios telúrico, el dios femenino entre comillas, o hijo de la diosa madre también, que casi siempre son como dioses marinos. También el agua aquí cumple un papel interesante. Los hebreos tienen a Yahvé contra el Leviatán. Y bueno, y también cita muchos más. Dice Campbell, tal mitología representa una verdadera sustitución histórica de cultos, el de un sistema patriarcal intruso sobre un sistema matriarcal anterior. El problema que para mí tiene esto es que tocaría regresar entonces a analizar de lo que va el mito, porque o el mito es puesto por la autoridad humana precisamente para seguir reafirmando esa autoridad, o el mito ya es en sí una autoridad sobre los hombres, ¿cierto? El mito ya tiene ese imperativo, ya el mito ejerce autoridad por sí mismo y los hombres simplemente la cumplen. Bueno, ya habiendo explicado un poquitico cuál era la postura de Bachofen y también las posteriores recepciones de dicha postura por parte principalmente de la izquierda, aunque también hay una derecha que toma estos textos de Bachofen, por ejemplo Ébola, que lo alcanzo a mencionar pero no lo desarrollo mucho. Bueno, ya me gustaría intentar aclarar un poco los conceptos. Tampoco es, como había dicho al comienzo, mi interés corroborar estas tesis, por ejemplo la previamente mencionada, de que realmente se trató de unas guerras pasadas, o que las mujeres fueron aquellas quienes descubrieron la agricultura y los hombres la ganadería. Bueno, todas este tipo como de conclusiones históricas no las voy aquí a defender, ni atacar, ni nada. A mí me interesa más bien estas categorías mitológicas que se puedan extraer. Las dos categorías fuertes y diferenciadas serán lo telúrico versus lo uranio. Esto al final lo voy a concluir, pero antes es justo responder varias preguntas. La primera sería, ¿en dónde reside la autoridad? ¿Reside en los hombres que hacen su historia? ¿O reside incluso en los mitos que tienen este carácter sagrado y por tanto ostentan autoridad? Otra pregunta sería, ¿cuáles son los atributos de esta diosa, de esta cosmovisión telúrica, si la limpio de alguna moralización ilegítima y descontextualizada que hoy podemos hacerle? Esa será otra cuestión a resolver. También es importante saber cuál es la primera hierofanía. Esto es un término de Eliade y quiere decir manifestación de lo sagrado. O sea, cuál es la primera noción de divinidad que aparece en los hombres. Si necesariamente es la tierra, por tanto, de aquí se seguirían pues para corroborar esta tesis del matriarcado, si realmente es, o si realmente también puede ser el cielo, o puede ser otro tipo pues de elemento con este carácter divino. Y bueno, finalmente poner un poco en duda la idea de que la agricultura es puramente femenina, y obviamente de aquí se siguen otras técnicas y la guerra es puramente masculina y demás. Pues obviamente la idea aquí no es hablar ni de mujeres ni de hombres, sino, como dije, tener por lo menos dos categorías claras, que no tiene pues que ver con los individuos actualmente existentes. Estas categorías tendrían simplemente como una noción teológica o ideológica. Entonces la primera pregunta es, ¿la autoridad reside en los hombres o reside en los mitos? ¿Los hombres mueven a los mitos o los mitos mueven a los hombres? Para ello es importante entonces la definición de mito. Y la que más me convence es la que nos ofrece Mircea Eliade. Dice Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, la realidad ha venido a la existencia. Sea esta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Esto me parece importante resaltar. Un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato de una creación. Se narra como algo que ha sido producido, ha comenzado a ser.
El mito, por lo tanto, revela algo sobrenatural en el sentido de que no estaba en la naturaleza y aparece. Es una irrupción de lo sagrado para Mircea Eliade y fundamenta el mundo. ¿Cómo se prueba la veracidad del mito? Se prueba por aquello que actualmente ya existe. Pues, o sea, el mito intenta narrar de una forma quizás metafórica o como se quiera, narrar y justificar o encontrar el fundamento de lo que ya actualmente es. El mito cosmológico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. Esto lo tomo de un libro llamado Mito y Realidad. Y con esto yo creo que se puede entender mejor lo dicho previamente de que fueron las guerras, fue el contacto de dos pueblos diferentes por medio pues de la guerra, lo que generó este cambio en la mitología, este paso de dioses telúricos a dioses uráneos. Y es que también se trata del nacimiento de una institución y de un comportamiento diferente. Si del demetrismo que hablaba Bachofen, si el demetrismo era producto de esta agricultura, de una técnica que ha venido a ser, pues nada raro que la guerra o el pastoreo o la pesca también tenga sus deidades. Yo creo que aquí la pregunta importante o la cuestión elemental es si se puede prescindir de la guerra, si la guerra fue un invento de algunos locos del sur de Rusia, pero que la sociedad previamente vivía en una paz, en un paraíso. Esto me parece pues ya idealizar el pasado de una manera ya muy excesiva. Y bueno, yo no lo creo posible, no lo voy a desarrollar aquí, ya más o menos lo desarrollé en videos pasados, así que no voy a repetir este punto. También interesante anotar que cuando se habla del pasado, por ejemplo, a estas civilizaciones o a estos pueblos prehispánicos, también se les dota de este elemento tan romántico y casi que se los ve como si fueran panteístas o telúricos, como si solo adorasen a la Pachamama, y una concepción tremendamente moderna que actualmente hoy tenemos de la Pachamama, y ellos tenían pues también todo su bastión de dioses, también tenían un dios Uranio, un dios del sol, Inti, también habrán tenido dioses conquistadores, dioses de la guerra, etc. Esto tampoco aquí lo voy a ondear demasiado. Bueno, entonces rápidamente voy a tratar aquí también en este segundo punto lo que considero propio de esta cosmovisión telúrica, en donde prima pues la noción de una gran diosa que es el conjunto casi que de la naturaleza, del todo. Y bueno, es dual porque esta no solo se presenta como esta fertilidad plenamente afirmativa que da vida constantemente, una vida infinita, sino que también es aquella quien la quita, quien da la muerte. La muerte también vendría siendo parte de ese proceso natural de vivir aquí sobre la tierra. La muerte es el fundirse nuevamente con la tierra. Quizás ese respeto y ese amor que tenemos a las individualidades, a las subjetividades singulares, sea no propio de esta concepción telúrica. Aquí lo único que está vivo es ese gran todo del cual uno simplemente hace parte y solo por un momento. Para explicarme mejor, voy aquí a citar un himno homérico dedicado a Gaia. Esto me parece interesante. Dice Homero: cantaré la tierra, madre universal de sólidos cimientos, madre venerable que alimenta sobre su suelo a todo cuanto existe. A ti te corresponde dar la vida a los mortales y quitársela. Le corresponde las dos cosas: dar la vida a los mortales y quitársela. Feliz aquel a quien honras con tu benevolencia. Para él, la gleba de la vida está cargada de cosechas, en los campos prósperos sus rebaños y su casa se llena de riquezas. La diosa madre por lo general tiene dos caras. Tiene una cara muy, positiva, muy agradable, que es cuando da precisamente la vida, pero también tiene otra oscura. Campbell decía que esta cara oscura era propio pues de unas interpretaciones posteriores. Yo lo que creo es que pertenece a la misma entidad. Bachofen al respecto dice: el ser material telúrico abraza a ambas, la vida y la muerte. Todas las personificaciones de la fuerza citónica o telúrica de la Tierra unen en sí mismas dos aspectos: el surgir y el desaparecer, los dos polos entre los que se desarrolla, por decirlo al modo platónico, el movimiento circular de todas las cosas.
Tan propio es de la naturaleza entonces ver nacer hombres, ver nacer seres humanos, como verlos morir. Y sobre su cadáver incluso ver brotar flores o hongos o otro tipo pues de entidades. Ese es el proceso telúrico natural. Y el mismo Campbell, Joseph Campbell, hace una lista de, por ejemplo, muchas de estas diosas telúricas que tienen esta dualidad. Por ejemplo, Kali, la del hinduismo, dice Campbell, tanto la vida como la muerte de todos los seres, el útero y la tumba del mundo, la primigenia, la sola y única, la realidad última de la naturaleza, de quien los propios dioses no son sino los agentes operantes. Tanto su mano derecha concede dones, como su mano izquierda sostiene la espada y la alza. Medusa también tiene esta dualidad interesante de dar vida y también quitarla. Cuando la matan, con el lado izquierdo de su sangre hacen veneno, mientras con el lado derecho curan. Y Demeter me parece el caso más interesante porque Demeter se entiende también con su hija Perséfone, pues las dos se tienen que entender de forma junta, continua, para explicar precisamente el proceso de la agricultura, siendo Demeter pues la diosa de esto. Y bueno, yo creo que se conoce más o menos el mito. La idea es que Hades, el dios del inframundo, se enamora de Perséfone, la secuestra y después como que le da una fruta para que quede condenada a por lo menos estar con él 4 meses o algunos meses en el inframundo. Y en esos momentos pues Demeter se pone muy triste por su hija y bueno, ocurre el invierno. Pero esta dualidad propia pues de lo telúrico me parece que queda más sintetizada o mejor explicada por Bataille, por Georges Bataille. Bueno, yo ya hablé de Georges Bataille en un video, no quiero pues tampoco repetirlo mucho, pero lo que me interesa es que él no hace esa separación de las orgías son buenas mientras que los sacrificios humanos son malos. Él entiende ambas cosas como algo, como una experiencia sagrada. Ambas experiencias nos recuerdan a la muerte y nos reconcilia de alguna manera con la inmanencia. Esa separación de decir una cosa es buena y la otra mala es propia pues, de una moralidad que es como un retorno a lo útil. Lo útil tiene que ver más con el mundo profano. El martillo es útil, pertenece a nuestra vida profana normal. Bataille, a mi parecer, acepta el dionisismo con sus luces y sus sombras. Eso es lo que me gusta pues, de este autor. Otra pregunta pendiente, la última pregunta, sería si la diosa madre, si la tierra se presenta como la primera hierofanía. Hierofanía, un término pues de Eliade, de Mircea Eliade, quiere decir esta manifestación de lo sagrado, esta irrupción pues de este elemento sobrenatural. ¿Qué dice Eliade acerca de esto? Él dice, por ejemplo, antes de conocer las causas fisiológicas de la concepción, los hombres han creído que la maternidad era debida a la inserción directa del niño en el vientre de la madre. Eso no lo dice pues de forma totalmente absoluta. Algunos pueblos habrán creído esto, pero no son todos los casos y ya lo voy a precisar. Continúa Mircea Eliade y dice: lo que tenía de precaria la paternidad humana estaba compensada por la solidaridad existente entre el hombre y ciertas fuerzas o sustancias cósmicas protectoras. Pero, por otro lado, esta solidaridad con el lugar no podía suscitar en el hombre el sentimiento de ser un creador en el orden biológico. Bueno, esta sería aquí para defender entonces la idea, que como había dicho no es absoluta, de que la madre, de que la tierra, que el principio de generación y de creación está precisamente en la tierra, que es la madre Gea, la Gaia, Pachamama o como quiera pues llamarse. Pero no en todos los casos, porque precisamente cuando se habla que probablemente hubieron contactos diferentes de varios tipos de pueblos con diferentes cosmologías, habrán otros en donde probablemente las estaciones tengan un efecto mucho más diferenciado, en donde se entienda al sol o al cielo como otro principio generador. Entonces no se habla de un único principio creador de la vida como la tierra, sino que se habla entonces de dos. Y aquí es que aparece entonces la importancia del elemento uranio, el del sol, ¿no? A falta de sol aparece entonces el invierno, aparece el sol como ese fecundador entonces de la tierra. Lo que Mircea Eliade llama una hierogamia,
hierogamia se refiere como a esta sexualidad cósmica, ¿cierto?, entre la Tierra y el Sol. También nombra y habla de una especie de primera idea, no necesariamente telúrica, no necesariamente de la Tierra, pero muy de tribus muy primitivas, muy primarias, en donde encuentran como la concepción de una especie de creador, muy digamos al estilo judío-cristiano me parece. Mircea Eliade. Un gran número de tribus primitivas, especialmente las que han quedado en el estadio de la recogida y de la caza, conocen un ser supremo, pero no desempeña apenas ningún papel en la vida religiosa, ¿cierto? Es como el deísmo, como si naturalmente lo que exista sea realmente un deísmo. Un ser que a la final se va hacia el cielo, también llega a decir. Ya después hace una lista pues de ejemplos pues empíricos para darle peso pues a esta afirmación. Y un ejemplo que pone son los mismos hebreos, los mismos judíos, que entienden a Yahvé como este creador, pero que después lo van cambiando por otros dioses de la fertilidad, ¿cierto? Los dioses de la tierra, o las hierogamias pues de la fertilidad, o sea, esta pareja pues fecundadora. Y aparece por ejemplo Astartet o Baal, los cuales van seduciendo pues a este pueblo judío, este pueblo hebreo más bien. También dice Mircea Eliade, esta vez lo dice en Sagrado y Profano. La simple contemplación de la bóveda celeste basta para desencadenar una experiencia religiosa. El cielo se revela como infinito, como trascendente. La trascendencia se revela por la simple toma de conciencia de una altura infinita. El Altísimo se hace espontáneamente un atributo de la divinidad. Las regiones superiores, inaccesibles al hombre, las zonas siderales, adquieren el prestigio de lo trascendente, de la realidad absoluta, de la eternidad. Otra estudiosa de las religiones, llamada Karen Armstrong, o mitóloga también, en un libro llamado Breve Historia del Mito, aquí una cita muy breve, dice: el cielo, el elemento que dio al género humano su primera noción de lo divino. ¿Cierto? Era la idea de la trascendencia está ya en el cielo. También el de ella dice que es la idea de la otredad, de esa gran otredad altísima, como decía Eliade. La experiencia de lo sublime. Ella incluso cita a este Rudolf Otto, que habla de lo luminoso, que es una categoría, yo diría que semejante, análoga a la categoría de lo sublime. Que bueno, que tiene que ver precisamente con este principio de lo religioso, con eso que lo excede a uno, con eso que se presenta como infinito y que al mismo tiempo que da una cierta belleza, ofrece como como ese atractivo, también es aterrador y también azara demasiado. También otra idea, que es la exclusividad del trabajo femenino en las labores agrícolas. También Mircea Eliade habla de esto y dice: la identificación de la mujer con la tierra de labranza, identificación del falo con el arado, identificación del trabajo agrícola con el acto generador. Es menester decir desde un principio que la tierra madre y su representante humana, la mujer, desempeñan en este conjunto ritual un papel preponderante, pero que ya no es exclusivo. No entran solo en él la mujer o la tierra, sino también el hombre y el dios. A la fertilidad precede una hierogamia. Y bueno, listo, para ya terminar, toda esta pelea, toda esta diferencia entre interpretaciones de los mitos, de las mitologías, todo esto me sirve entonces como para intentar crear dos categorías bien diferenciadas. Las categorías de lo uranio y lo telúrico, que se nombra pues bastante y que me parecen bastante interesantes. Entonces hice un pequeño cuadro e intento pues preguntarme sobre varios aspectos, como identificar aquí su lado uranio o su lado telúrico. Por ejemplo, respecto a la técnica, que lo acabamos pues de leer, se asocia más entonces lo uranio, la guerra y el pastoreo se asocia más a lo uranio, o ya sea el trabajo pesado de la misma agricultura. El elemento fecundador entonces, ya sea la semilla o este arado que penetra a la tierra. Y bueno, lo telúrico ya sí es este otro proceso también agricultor, pero de alguna forma más pasivo. Respecto a la libertad, lo uranio se muestra ya como... Bueno, lo uranio viene con la concepción del libre albedrío y la responsabilidad personal.
Un ejemplo muy sencillo para esto es la misma mitología de los héroes griegos, que siempre estaban como al borde un poco de fallar, pero moralmente, pero que al mismo tiempo recibían la instrucción de Atenea, que era esa razón olímpica, esa razón hija de Zeus, tan que les decía a los dioses qué tenían que hacer y cómo hacerlo, que les sugería pues cosas. Y bueno, ya correspondía a ellos si eran capaces o no de ganarse esa inmortalidad prometida. Mientras que lo telúrico es el determinismo completo. Las pasiones pues hacen parte de la vida natural y también hace parte de la vida natural la muerte y etcétera. Necesariamente no hay una especie de inmortalidad. Esa inmortalidad se consigue pero por medio pues de reencarnar en otra cosa, de fundirse a la tierra y regresar al ciclo, volver a aparecer como un perro o como una piedra o yo qué sé. Bueno, la relación con el hombre, lo uranio, cómo se relaciona con el ser humano. Aquí recordando a lo que decía Erich Fromm, me gustaron estas dos categorías. Lo uranio corresponde entonces a ese amor condicional y lo telúrico al amor incondicional. Bueno, la relación que hay con la naturaleza. Lo uranio invita a la trascendencia, a estar sobre la naturaleza, mientras que lo telúrico, al identificarse lo telúrico con la misma naturaleza, como una especie de panteísmo, es estar en la naturaleza, es hacer parte de la naturaleza, no es levantarse sobre ella, es más bien incluso lo contrario, invitar a mezclarse aún más con la naturaleza, para contrarrestar o evitar este sentimiento de separatidad, como decía Erich Fromm. Pero también me recuerda a Bataille, también lo mencioné, pero ya él habla como de una sensación de intimidad, como recuperar esa intimidad que se tenía con esa otredad. La otredad, en este caso, no es ese cielo trascendental, sino la misma naturaleza. Bueno, el problema de esto es que también en la ética lo uranio se entiende más como una ascensión individual. La inmortalidad no es para todos, precisamente porque el amor, entre comillas, es condicional. El amor es condicional, mientras que en lo telúrico se espera más bien como una especie de fraternidad, de una fundición con el todo, un cierto misticismo aquí muy interesante, muy dionisíaco. En lo telúrico lo que impera es casi que esta fraternidad total, como una orgía casi que global. En el caso de la ontología, lo uranio yo lo siento mucho más con estas teorías, por ejemplo Plotino, estas teorías emanativas o participativas, también muy platónicas. La analogía del ser me parece más propio de lo uranio, o sea, simplemente hay como grados, hay estratos ontológicos de mayor perfección que otros, porque existe pues esta jerarquía. Y bueno, para resumirlo bien, para no ondear mucho en esto, yo siempre pienso es en la cuarta vía de Santo Tomás, que de hecho hace un ejemplo con el mismo fuego. Como el fuego va calentando aquello que le es más cercano, eso mismo con Dios, pero con el ser. Mientras más me acerco a Dios, más de alguna manera soy. Es como que tengo un grado más perfecto de mi ser, por así decirlo. Cosa que, digamos, en una concepción más unívoca del ser, o una especie de monismo, de materialismo grosero, que vendría siendo para mí un caso más telúrico. O sea, de todo lo que es de alguna manera ya no necesita, no es que hayan seres más seres que otros. Esa vendría siendo la concepción opuesta, la concepción, a mi parecer, telúrica. Bueno, lo de la univocidad del ser es una cosa que se inventa Duns Scott, que igual es teísta, también tendría algo de uranio, pero esto lo retoma Deleuze y precisamente le sirve a Deleuze para plantear este plano rizomático, horizontal de inmanencia, porque todo es plano y todo tiene una misma dignidad homogénea en cuanto es. Tanto Dios es como, bueno, Dios no es para Deleuze, pero supongamos una tijera es, como yo soy, como el perro es, todos estamos en esta anarquía ontológica.
Y listo, por último, una especie de ritual bien uranio que se me viene a la mente son los mismos Juegos Olímpicos. Recordemos que muchos de los Juegos Olímpicos fueron fundados por héroes olímpicos, y los héroes olímpicos están ahí gracias al mismo Zeus, y bueno, como había también mencionado ya, están casi que para efectuar esa voluntad de este gran dios uranio que es Zeus. Por ejemplo, creo que Heracles es el que inventa el pancracio y Teseo es el que inventa el boxeo. Y los juegos mismos están casi que para enaltecer esa capacidad civilizatoria urania, completamente urania. Estos héroes que a la final eran unos conquistadores, derrotaban pues monstruos, derrotaban a las amazonas y demás. Aquí en los juegos pues se conmemora probablemente esa mitología. Mientras que lo telúrico, yo me lo imagino ya sea como un pogo punkero o algo así, o una orgía. El pogo, bueno, sí, como esta... Sí, el pogo, tal cual, es como el caos en donde hay una cierta fraternidad a pesar de que exista la violencia. No hay una violencia pues organizada y tecnificada como lo serían los Juegos Olímpicos, sino que es una violencia desquiciada y loca, pero que al mismo tiempo genera cierto placer. Y bueno, yo ya dejo así, esto me quedó más muy largo. Y bueno, de pronto yo voy a regresar a estas categorías en el futuro porque me parece que esclarecen pues bastante cuestiones incluso políticas y religiosas. Bueno, como ya saben o si han visto pues varios videos míos, yo siento que hay una teología casi siempre escondida en las ideologías políticas. Y sí, bueno, de hecho, ya habiendo hablado de esta diferenciación, yo podría decir que la izquierda tiende más a lo telúrico, mientras que la derecha a lo uranio, pero no de forma absoluta. Yo creo que hay matices y tienen un poco de ambas cosas. Esto quizás para después lo hablaré mejor. Y bueno, aquí dejo.